Bartolomeo Kuma, uno de los personajes más misteriosos y trágicos de One Piece, un hombre que fue rey, revolucionario, esclavo, arma del gobierno mundial y condenado desde su nacimiento. Hoy te contaré la historia completa de Bartolomeo Kuma, el tirano que lo dio todo por la libertad. Bartolomeo Kuma no siempre fue el temido tirano, mucho antes de convertirse en rey, revolucionario o cyborg, fue solo un niño esclavizado por los mismos que se creen dioses. Kuma nació en el reino de Sorbet, en el South Blue. Aunque el reino es pacífico, su infancia fue todo menos tranquila. De niño fue capturado y vendido como esclavo a los Tenryubito, por el simple hecho de tener ascendencia bucaner, una raza con una fuerza descomunal. Al llegar a Marillois, su familia fue separada y vendida a diferentes familias. Un día, mientras se reencontraba con su padre, este le daba la noticia de la muerte de su madre, pero también esperanza y alegría, al contarle la leyenda de ese baile, de ese dios liberador. Pero aquí es Marillois, aquí la esperanza es algo escaso y se paga muy caro. La vida de su padre fue arrebatada frente a sus ojos, quedando desconsolado. Durante años fue víctima de abusos, torturas y humillaciones inimaginables, pero había algo especial en él, su fortaleza espiritual. A pesar del dolor, nunca perdió su bondad ni su deseo de libertad misma que su padre reforzó con su último baile. En medio del sufrimiento, mientras era víctima del aprovechamiento de la cacería, un evento recreativo del gobierno mundial, conoció a una niña llamada Ginny, otra esclava con la que formó un lazo especial. Con ella compartió lágrimas y sueños, logrando sobrevivir gracias a la ayuda de otros esclavos y robándole los premios máximos de este evento. Así es como Kuma obtiene su fruta del diablo, la Nikyunikyu no Mi, la cual es de tipo paramecia, le otorga la capacidad de repeler cualquier cosa con sus garras permanentes en las palmas de sus manos. Ambos lograron escapar, no sin antes Saturn, miembro del Gorosei, le recordaba que es un niño bucaner, que está condenado a vivir y morir como esclavo. Así lo decidió la historia. Kuma, Ivankov y Ginny lograron escapar gracias al incidente de God Valley, el cual fue borrado de las sombras de la historia. Ya en el reino de Sorbet, Ginny y Kumachi, así le decía esta de cariño, crecieron mientras Kuma descubría un poder de su fruta del diablo. Podía curar el dolor de las personas, solo que había un punto negativo. Todo el dolor y sufrimiento de las personas debía ser canalizado de alguna manera. Kuma, al ser de una raza extraordinaria, cada cierto tiempo absorbía el dolor y sufrimiento de su pueblo. Años después de la vuelta en el reino de Sorbet, su rey fue reemplazado y ahora afiliados al gobierno mundial tenían que pagar el tributo celestial, impuesto cobrado por los Tenryubito. Este nuevo rey, en su intento por ganarse al gobierno, les daba todo lo que producía el pueblo, teniendo a su gente muriendo de hambre. Kuma no se conformó con sobrevivir. Teniendo el recuerdo de las súplicas de su padre, se negó a contraer matrimonio con Ginny. No quería que ésta tuviera el mismo desenlace que su madre, ni que le involucraran con su raza. Mientras esto pasaba, Kuma veía las noticias del mundo. Un tal Monkey D. Dragon, quien se convertía en el hombre más buscado por ser un peligro ante naciones oprimidas para el gobierno mundial, creando la Armada Libertadora. Tiempo después, por las mismas consecuencias de su nuevo líder, el pueblo de Sorbet se divide. La iglesia de Kuma terminó quedando en el lado desamparado de la isla, donde no existía ley alguna, ni recurso. Por esta misma razón, Kuma se levanta en armas contra el rey, pero este termina encarcelado. A los días en la cárcel, Kuma recibe la visita de Ginny y sus compañeros, quienes han sido encarcelados también por buscar la libertad de Kuma. Muriendo de hambre, tiempo después, Kuma y Ginny vuelven a escuchar esa voz conocida, Ivankov. Entra a la prisión al lado de Dragon y la Armada Revolucionaria. Juntos lograron derrocar al gobierno que los tenía oprimidos. Kuma se unió oficialmente al ejército revolucionario, iniciando una nueva etapa de lucha. Mientras Kuma viajaba de un país a otro, de vez en cuando volvía a su natal Sorbet, hasta que un día, 8 años después de haber salido a la aventura con la Armada Revolucionaria y emocionado por volver a ver a su amada Ginny, Dragon le da la noticia. Ginny ha sido capturada por el gobierno mundial por el simple hecho de haberle parecido atractiva a un Tenryubito. El destino que lo tenía preparado otra tragedia. Años después, Kuma se reencontró con Ginny, quien había sido forzada a convertirse en esposa del Tenryubito que le echó el ojo. De esta terrible relación nació una niña, Yeguli Bonnie. Ginny logró escapar, pero no por mucho. Había sido infectada con la enfermedad mortal.
el síndrome de la línea de sangre azul, y estaba muriendo. Antes de morir logró contactar con Kuma y le pidió un favor imposible, que criara a su hija como suya. Kuma, sin dudarlo, aceptó. Desde ese día Bonnie se convirtió en su razón de vivir. Aunque no era su hija biológica, la amó como tal y la protegió a toda costa, incluyendo de sí mismo. Convertido en padre, Kuma canalizó todo su dolor y esperanza en la causa revolucionaria. Bajo el mando de Monkey D. Dragon, se convirtió en una pieza clave del ejército revolucionario. Pero su hija Bonnie no estaba a salvo. La enfermedad que Ginny le heredó amenazaba su vida, lo que la hacía ser prisionera de una enfermedad que se agravaba con la luz del sol, por lo que vivía encerrada en la iglesia de su padre tratando de retrasar lo inevitable, hasta que un día, el tiempo que no perdona, les recordó el destino que tenían fijado. Una piedra azul apareció en la mejilla de Bonnie, síntoma de una enfermedad desconocida por el mundo. Un hombre ha vuelto a Sorbet. Decidió terminar lo que empezó. El rey Bekori, con el apoyo del gobierno mundial, ha provocado incendios en la zona sur de la isla, inspirado en hechos de otra isla de un país del este. Kuma, enfurecido, arriesgó su vida para salvar lo que amaba, su gente, derrocando él solo al rey, llamándole a este evento como la revolución de un solo hombre. En un mundo donde el gobierno mundial impone líderes que esclavizan, el reino de Sorbet eligió un hombre que curaba con sus propias manos. Kuma se convirtió en rey, no por título, sino por amor. Amado por su gente, respetado por los débiles y temido por los poderosos. Pero ese amor tuvo un precio. El gobierno mundial nunca tolera a un rey que no obedece, y el tiempo demostraría que el reinado de Kuma estaba condenado desde el principio, no por fallas suyas, sino por el sistema corrupto al que se enfrentaba. No lo llamaron el sanador, no lo llamaron el rey justo, lo llamaron tirano. Porque un hombre bueno se levanta contra el sistema, ese sistema lo convierte en monstruo. Lo llamaron tirano, para que el mundo olvidara que alguna vez fue un rey que sangraba por su pueblo, para esconder que era un revolucionario que soñaba con la libertad. Kuma, el tirano. Un título construido por la mentira, una máscara que ocultó el sacrificio más puro que este mundo ha visto. Pero Kuma comprendió que ya no podía salvar a su pueblo solo desde un trono, así que tomó una decisión que solo un verdadero líder puede tomar. Renunció a su corona para tomar un estandarte. Dejó de ser rey para convertirse en revolucionario, porque había algo más grande que proteger, no solo un país, sino el mundo entero. Aún como rey, volviendo un día a su iglesia, Kuma encuentra una chica que le recuerda a Ginny. Es Bonnie, quien ha comido una fruta del diablo, que le permite cambiar la apariencia de su edad, teniendo la capacidad de crecer y de crecer a voluntad. Emocionada recibe a Kuma, quien le había prometido que al cumplir 10 años saldrían juntos al mar y recorrerían el horizonte, mientras la propaganda impartida por el gobierno de Kuma como el tirano llegaba a Sorbet. También lo hacían buques de la marina dispuestas a liberar a Sorbet de la tiranía y regresarla a su legítimo rey, Bekori. Kuma terminó destruyendo toda la flota, escapando al mar y convirtiéndose en un pirata buscado. Mientras navegaba por el mar en busca de alguna cura para Bonnie, Kuma recorrió innumerables islas. En alguna de ellas reencontró con sus viejos amigos, los revolucionarios, mientras Dragon le comentaba que conocía a cierto hombre, el científico de la marina, el Dr. Vegapunk. Kuma regresó con Bonnie, pero las piedras azules en su mejilla cada vez aparecen más, síntomas del inminente final. Víctima de la desesperación, Kuma decide acudir al único hombre capaz de salvarla, el Dr. Vegapunk. Este ofreció una cura experimental, pero el precio fue altísimo. Para financiar el tratamiento y garantizar el bienestar de Bonnie, Kuma aceptó ser parte del proyecto secreto del gobierno mundial, los pacifistas. El gobierno mundial quería soldados perfectos, humanos sin voluntad, obedientes, letales. Kuma fue el primer voluntario. Se dejó modificar poco a poco, reemplazando sus órganos, su piel, su mente. Desde Mary Joyce, Vegapunk recibió una llamada. Era Saturn, quien le ordenaba que todos los recuerdos de Kuma fueran eliminados, lo cual era lo más cercano a estar muerto en vida, ya que un ser sin alma, sin conciencia ni recuerdos, era el alma de destrucción perfecta. Él sabía que estaba condenado, que perdería su conciencia, pero aceptó, todo por su hija, todo por un futuro que nunca vería. Mientras la transformación de Kuma se completaba, Bonnie sería un rehén del gobierno, para asegurarse que todo salga de acuerdo a sus exigencias. Al completar su transformación,
Bonnie sería operada y Kuma se convertiría en Chichibukai y no volvería a ver a su hija. De no hacer caso, Bonnie terminaría como esclava, así como su padre, su madre lo fueron. Antes de perderse por completo, pidió un último favor, un último deseo: que no le contaran nada a Bonnie, que lo programaran para protegerla y para cuidar el barco de Monkey D. Luffy. Kuma tuvo un papel fundamental en uno de los momentos más críticos de One Piece, el arco del archipiélago Shabudi. Cuando los sombreros de paja estaban por ser destruidos por un almirante, Kuma apareció. En lugar de eliminarlos, los salvó. Los envió a diferentes islas para que se fortalecieran. ¿Por qué? Porque conocía a Luffy, sabía que era el hijo de Dragon y creyó en él. Después de eso, con su mente ya casi borrada, Kuma cumplió su último deseo programado: proteger el Thousand Sunny. Durante 2 años vigiló el barco día y noche, sin descanso, recibiendo ataques y soportando tormentas. Su cuerpo era una máquina, pero su alma aún era humana. Años después, cuando todo parecía perdido, el milagro ocurrió. Kuma, ya convertido en esclavo del Tenryubito, logró escapar. Con su cuerpo casi destruido, viajó de forma automática hasta Egghead, donde Bonnie estaba en peligro. No recordaba nada, pero su amor por su hija fue más fuerte que cualquier programación. Instintivamente fue a salvarla, cumpliendo su último acto de amor. Bartolomeo Kuma no fue un tirano, fue un mártir. Su vida estuvo marcada por el dolor, la esclavitud, el sacrificio y el amor. Renunció a todo para que otros pudieran vivir libres, en un mundo donde los héroes a veces son piratas y los villanos se esconden detrás de tronos dorados. Kuma fue una luz silenciosa, una leyenda no por su poder, sino por su corazón. Gracias por acompañarme en este viaje, por la historia de uno de los personajes más trágicos y poderosos de One Piece. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios: ¿es Kuma el personaje más triste de todo el universo de Oda?